ya estamos en hora. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas a este panel. Mi nombre es Diego Moreiras, soy docente de la institución. Mi rol en este panel es únicamente el de presentación del expositor, del panelista. Así que voy a hacer esa presentación formal del taller y luego del panelista, ¿sí? Si les parece, entonces damos inicio. El nombre del taller es Inteligencia Artificial en Educación Tecnológica, ¿sí? Y nuestro panelista, Maximiliano López Schaufele, es muchas cosas, voy a leer algunas, pero en principio es egresado de esta institución, es egresado del Instituto Superior del Profesorado Tecnológico, se recibió en 2019 como profesor en Educación Tecnológica, actualmente es docente en Educación Tecnológica en el nivel secundario y de Tecnologías de la Información y la Comunicación aquí en esta institución. Es maestrando en la Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Su trayectoria profesional siempre estuvo ligada a las tecnologías, desempeñando actividades en empresas como IBM y recientemente en la operación de las misiones SAOCOM en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE. Para su tesis de posgrado, trabaja en investigación sobre los factores que intervienen en la vida media de una civilización tecnológica y las posibilidades para la comunicación interestelar. Yo lo que le pedí a Maxi, colega, digamos, y compañero de la institución, es que pudiera hacer quizá también él una pequeña referencia a ese trabajo suyo en la CONAE a modo de presentación personal, porque me parece que es muy interesante que cuente un poco sobre, mínimamente, no vamos a detenernos en eso, pero mínimamente un poco sobre su trayectoria en ese campo, ¿sí? Y entonces simplemente reiterar la bienvenida, decirles que estamos muy contentos de que estén aquí, de estar hoy llevando adelante este congreso y además de tener la posibilidad de escucharlo a Maxi hoy sobre este tema que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿sí? Así que yo cedo micrófono, Maxi, y no sé si querés bajar o como quieras. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Gracias a ustedes por estar acá escuchándonos. Muy importante que puedan participar en estas instancias de reflexión, de debate. Como dice Diego, estuve trabajando hasta el año pasado en las misiones SAOCOM, que básicamente son 2 satélites científicos que están orbitando la Tierra. Digamos, y utilizan tecnología de radar para tomar imágenes de la Tierra y venderlas al mundo, y utilizar también esa información para digamos, resolver problemas antrópicos o inclusive de desastres naturales, ¿sí? Veo algunas caras conocidas, está bueno. ¿Podemos dar comienzo? ¿Sí? En CONAE lo que se relaciona por ahí con inteligencia artificial un poco es en la clasificación de las imágenes para poder digamos, automatizar la publicación de las mismas, ¿sí? Es decir, que digamos, la gran cantidad de imágenes que se descargan es necesario que algún procesador automatizado pueda clasificarlas en buenas y en malas, entre comillas, y de esta forma digamos, publicarlas inmediatamente para su uso, ¿sí? Bueno. Si no tenés este otro, a ver. ¿Este es más largo? Bueno, mira. No te da mucho juego, pero un poquito más. Como para estar un poco más abajo. Ahí. Esta imagen que ustedes ven está generada por inteligencia artificial desde una de las plataformas o páginas web que vamos a ver más adelante. Siempre me llamó la atención las características que tienen estos diseños, ¿no? Tienen como colores medios extraños y formas raras, ¿no? Bien. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha tenido alguna noción de dónde lo han podido escuchar o trabajar o inclusive o practicar? Exactamente. Es una máquina que simula inteligencia humana. Es básicamente eso, ¿sí?
Existen varias técnicas, ¿sí? Actualmente. Tenemos el aprendizaje automático, el deep learning, ¿sí? El pensamiento del lenguaje natural. Hay algunas otras aplicaciones como visión artificial y, bueno, y robótica, ¿sí? Son algunas de las técnicas en las que se utiliza la inteligencia artificial, ¿sí? Tomar decisiones y realizar tareas de manera automática, ¿sí? Esa es como una de digamos, las aristas más importantes del desarrollo, ¿sí? Y esto de procesar grandes cantidades de información, ¿sí? Limitaciones que el humano no puede hacer, ¿sí? Es decir, manejar grandes volúmenes de datos es un problema que todavía la humanidad no puede trabajar, ¿sí? Y las computadoras lo hacen bastante bien. Existen 3 niveles de inteligencia artificial actualmente. Tenemos una débil. Bueno, antes de continuar le hago una aclaración. Esta presentación la vamos a compartir, así que para que se eviten por ahí de estar escribiendo, sacando fotos, si quieren sáquenlas, pero también se les va a compartir para que se queden tranquilos, ¿sí? Otra aclaración que quiero hacer, yo no soy ningún experto, ni mucho menos en inteligencia artificial. Aún no existe una carrera de inteligencia artificial en la que podamos digamos, estudiar. Sí he realizado varios seminarios en la maestría de inteligencia artificial y he participado en muchos congresos y en muchas conferencias y talleres también de IA, lo que me da algunas claves o características como para poder estar acá parado con ustedes, ¿sí? Así que también esa aclaración lo queremos hacer, sino que es algo que entre todos vamos construyendo, ¿sí? Maxi, ¿y el tema de preguntas? Sí, y las preguntas las podemos ir a medida, si quieren ir levantando la mano, no hay ningún problema, porque si no, al final también tenemos un rato para responder preguntas, porque por ahí pasa de que se van perdiendo las preguntas o por ahí quedan fuera de contexto, ¿sí? Entonces está bueno, por ahí si quieren hacer alguna pregunta, levantar la mano y vamos a tratar de responderlas entre todos, ¿sí? Bueno, entonces actualmente existen estos 3 niveles de inteligencia artificial. La IA débil, que puede ser, por ejemplo, reconocimiento de voz, ¿sí? Los bancos trabajan mucho con este tipo de software, ¿sí? Pueden otorgar préstamos a algunas personas dependiendo de algunas características, ¿sí? que inteligencias artificiales van desarrollando y se van entrenando en base a poder crediticio, edad de las personas, antigüedad laboral, recursos, contexto, ¿sí? Empresas como Mercado Libre también utilizan inteligencia artificial para recomendar productos, servicios, ¿sí? Y en base a productos que uno ya haya consumido puede ofrecer nuevos productos que estén relacionados, ¿sí? Ese es un tipo de inteligencia al que ya estamos todos acostumbrados, ¿no? Ya como que ya no nos asombramos de esas cosas. ¿Se acuerdan cuando hace unos años se planteaba esto de que Google escuchaba las conversaciones o los teléfonos? En ese momento también estábamos todos como nerviosos, como que entró en pánico la sociedad por esas cuestiones, y ahora como que las vemos bastante naturales y hasta a veces nos sirve para poder perder menos tiempo quizá en alguna selección. Entonces, creo que lo mismo está pasando con los desarrollos de IA. Ahora nos estamos asustando o estamos ingresando en un mundo desconocido, un poco, por muchos, y creo que con el tiempo esto va a empezar a normalizarse y lo vamos a tomar con menos miedo, ¿no? Tenemos una IA general, ¿sí? Que consiste en alcanzar el potencial de pensamiento humano, es decir, con mismas características, reacciones, emociones, creatividad, ¿sí? Eso puede estar sucediendo en los próximos 5, 10 o 15 años, no se sabe, dependiendo del desarrollo. Para poder desarrollar una inteligencia artificial se necesitan muchos datos, ¿sí? Más adelante vamos a ver un poco más, pero me adelanto en esto. Digamos, los países que más datos generan son países mucho más poblados que nosotros. Es decir, Estados Unidos, Europa y más que todo China, ¿sí?
y ahora India, que se sumó el primer país más poblado del mundo, ¿sí? Hasta cuando di esta charla en marzo, China era el país más poblado del mundo y el mes pasado se convirtió en India. Entonces como que todo cambia, ¿no? Perdón. Perdón. Bien, entonces, para que exista un desarrollo de inteligencia artificial necesitamos muchos datos, ¿sí? Los ciudadanos chinos son los que más datos generan, ¿sí? La ciudadanía china tiene un control y digamos, una interacción de ciudadano digital muy grande, ¿sí? Entonces, son uno de los grandes productores de software de inteligencia artificial porque tienen muchos datos para procesar. Luego viene la superinteligencia, ¿sí? Que sería como una inteligencia mucho más avanzada que la humana, ¿sí? Y ahí viene un poco de ciencia ficción, de las películas de Terminator y algunas por ahí, que son ya, digamos, más cerca de la singularidad, ¿no? Es decir, esto de que la inteligencia humana es sobrepasada por una máquina, ¿sí? Y puede tomar decisiones sin consentimiento de las personas y con el riesgo que esto implica, ¿no? Bien. Bueno, la superinteligencia no hay expectativas en cuanto a tiempo. Realmente es un campo muy reciente, muy amplio, y lo peligroso de esto es que no podemos predecir ciertas cosas, ciertos comportamientos, ¿no? Ciertos desarrollos no se pueden predecir. Entonces no hay estimaciones. Hay algunas personas que la superinteligencia podría desarrollarse en los próximos 100 años. Hay otros más optimistas, digamos, que dicen 20, 30 años. La superinteligencia es peligrosa en el sentido de que es una inteligencia que no tiene, que tiene cosas que los humanos, los sentimientos básicamente, ¿sí? Hay sentimientos, hay ética que no se pueden desarrollar desde una inteligencia, una superinteligencia. Más adelante vamos a ver algunas cuestiones, pero no quiero seguir avanzando en eso, ¿sí? Bien, entonces, dentro de la inteligencia artificial están estas diferencias, ¿sí? De Machine Learning y Deep Learning, que son dos cosas parecidas, pero trabajan de forma diferente. El Machine Learning, ¿sí? Son algoritmos estadísticos, modelos de procesamiento de datos, ¿sí? Que básicamente son datos que se ponen en un modelo matemático y ofrecen respuestas, ¿sí? O aproximaciones. El Deep Learning, ¿sí? Se intenta simular cómo trabaja el cerebro humano, ¿sí? Es un aprendizaje mucho más profundo y utiliza redes neuronales para procesar grandes cantidades de datos y para trabajar ofreciendo respuestas como si lo estuviera haciendo un humano, ¿sí? Por ejemplo, acá en este ejemplo de aprendizaje automático, ¿sí? Uno puede tener ciertas imágenes. Esto se hace con con mucha otra información, ¿no? Pero es mucho más comprensible hacerlo con imágenes por ahí para que se entienda mejor, ¿sí? El modelo extrae conocimientos a través de una experiencia supervisada por un humano. Por ejemplo, un humano ayuda a la máquina a aprender dándole miles de ejemplos de entrenamiento y corrigiendo manualmente esos errores, ¿sí? En muchas empresas que utilizan este tipo de software es muy útil para eso, ¿sí? Ahí pueden ver, por ejemplo, tenemos un gato, un perro de distintos colores, ¿sí? Entonces, un aprendizaje automático podría predecir qué es una nueva imagen que se suma a esa base. Como por ejemplo acá se ve un perro blanco o abajo un gato, ¿sí? Entonces, mediante mucha información y muchos datos que se suman a un modelo, se puede obtener una respuesta aproximada de lo que podría ser la realidad, ¿sí?
funciona muy bien en campos unidisciplinares con grandes cantidades de datos, ¿sí? Es decir, que no le podés sacar al modelo de eso, ¿sí? Toman excelentes decisiones, ¿sí? Y carecen de rasgos humanos, ¿sí? Como la creatividad y los sentimientos, que son aspectos de los humanos que por suerte todavía las máquinas no tienen. El deep learning, ¿sí? Es esta simulación de las neuronas humanas, ¿sí? Que es un aprendizaje mucho más profundo, que con el avance del procesamiento y el avance de la tecnología va a llegar a lo que es la inteligencia artificial general, ¿sí? Es una simulación del comportamiento humano a través de redes neuronales o bloques. Con cada red neuronal que se va sumando, ¿sí? Se le va asignando más detalle a distintas clasificaciones. Bien, inteligencia artificial y sesgos. ¿Alguien sabe o ha tenido algún ejemplo de algún sesgo en alguna inteligencia artificial o en algún otro ámbito de la vida? ¿Saben qué es un sesgo? Algo que queda afuera, bien, sí. Es un prejuicio, excelente, sí, muy bien. Bueno, los sesgos que tienen cualquier persona en la vida real también se transfieren a estas tecnologías, porque son programadas por personas, ¿sí? Entonces, las personas, cuando hacen el desarrollo y la programación, también incorporan sus sesgos, quizás sin pensarlo, pero incorporan sus sesgos al desarrollo y a la programación de estos modelos, ¿sí? No es lo mismo una cultura oriental que occidental, ¿sí? Cada uno tiene sus propios sesgos y los desarrollos de esos sesgos también pasan a la programación de los modelos. Bien. Hola, hola. Ahí, listo. Bueno, por ejemplo, esta imagen que se muestra en la pantalla, tenemos animales también de distinto color y perros y gatos. Y un sesgo que podría tener un algoritmo sería no poder, digamos, definir correctamente un resultado. Como por ejemplo se ve un gato de color negro, ¿sí? Cuando todos los gatos en el modelo son blancos. Ese podría ser un sesgo, ¿sí? Un sesgo incorporado sin querer, quizá, por una cultura específica que programó y diseñó ese modelo algorítmico, ¿sí? Dice, surgen cuando los datos utilizados para entrenar el modelo no son representativos, ¿sí? Es decir, que en ciertas culturas algunos modelos no son representativos de todo el conjunto de la población, ya sea de algún país o de algún otro continente, etc. ¿Sí? Ahí vamos a ver más adelante una cuestión, pero como lo habíamos mencionado recién, hay muchos países que no hacen desarrollo de IA ni programación. Generalmente esos países son los que son sesgados por estos algoritmos, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Hola. Bien, procesamiento de imágenes, ¿sí? El reconocimiento de un rostro humano por medio de software, ¿sí? Compara la nueva información con una base de datos de caras conocidas, ¿sí? Esto también es una cuestión cuando se incorporan sesgos en el que no todos los rostros o colores de piel son representados, ¿sí? Porque han sido creados en un contexto completamente diferente, ¿sí? En un continente quizá como el africano hay muy poco desarrollo de programación y en un continente como el americano o europeo hay mucho más desarrollo, ¿sí? Entonces, las personas que programan los modelos generalmente aplican diferentes sesgos a este modelo, ¿sí? Y luego hay problemas, ¿no? Ahí lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Algunos problemas que tiene el procesamiento de imágenes son acceso a la información personal a partir de una identificación, ¿sí? También se puede reconocer el estado de ánimo de la persona, ¿sí?
Bien. El uso de tecnología para el reconocimiento facial, ¿sí? Está siendo utilizado globalmente por muchas empresas, por muchos organismos públicos y privados, para hacer distintos tipos de cosas, ¿no? Identificar, vigilar, arrestar a personas, ¿sí? Plantean gravísimos problemas para la seguridad y para la libertad de las personas. Miren la imagen que puse. Actualmente no existen regulaciones integrales para el uso de IAs. La imagen que he puesto en la presentación es una imagen que está utilizando, son imágenes que están utilizando unas empresas en Europa para identificar a los presos en el Holocausto, ¿sí? Ahora es algo bueno porque se puede reconocer a las personas que han sido víctimas de este desastre, pero también podría caer en manos equivocadas esas IA, ¿no? Hace muchos años, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo el país, los nazis estaban buscando a todos los judíos de ese país, ¿sí? Entonces, cuando los nazis van a un país a buscar a judíos para meterlos en los campos de concentración, ya tenían todo el trabajo hecho, porque tenían una lista de todos los judíos que existía en cierto territorio. Entonces, les fue muy fácil poder llevarlos, porque ya tenían la lista hecha y ya tenían el trabajo. Ese tipo de identificación personal es peligrosa cuando cae en manos equivocadas, ¿no? Entonces, bueno, son algunos riesgos que presenta este tipo de tecnologías. Bueno, Codevías es un documental que está en Netflix, ¿sí? Que básicamente trata sobre una programadora que quería desarrollar un software, utilizar mejor un software ya desarrollado, y en donde podía verse a través de ese software y reconocerse algunos estados de ánimo, etc. Reconocimiento facial. El problema es que cuando esa persona utilizó el software, el software no la detectaba. Era afroamericana. Entonces, para que el software la detectara, tenía que usar una máscara blanca, como se ve ahí. Ese es un tipo de sesgo bien marcado en la creación de software de IA, ¿sí? Es decir, la persona no podía ser reconocida porque era negra, ¿sí? Bien. Hola. Bien, ¿cómo funciona el reconocimiento facial? Es básicamente una detección del rostro, ¿sí? Un análisis facial, convierte las imágenes en datos que son procesados por cualquier sistema de software, compara imágenes, ¿sí? Algunos software que utilizan este tipo de aplicación son el FacePro, FaceFierce, Keylennon y el TrueKey, que son software que ustedes pueden googlear, ¿sí? Utilizarlos, probarlos, ¿sí? Este taller tiene una intención de exponer algunas cuestiones básicas, ¿sí? Algunos aportes para que puedan ir pensando y también que puedan llevarse algunas ideas para trabajar, ¿sí? Para que puedan ir explorando y en base a eso poder desarrollar sus propios diseños curriculares. Sí. Bien, sí. Acá nos comentan, si no han escuchado el compañero, dice que Mercado Libre está utilizando el reconocimiento facial para nuevas compras o nuevos perfiles de alta. Nuevos perfiles de alta. Bueno, a ella hay una empresa que ya está empezando a utilizar reconocimiento facial para, digamos, yo supongo que por una cuestión de seguridad. Debe ser una seguridad. Pero ¿quién te dice que utilicen esos datos para alguna otra cuestión? ¿Sí? Seguramente que en un futuro se podrá utilizar para verificar algunas cuestiones de
bueno, raza, estado de ánimo, edad, ¿sí? Y en base a eso ofrecerte ciertos productos que otra persona con otras características. Porque ¿qué pasa? Los modelos de inteligencia artificial hacen muchas comparaciones, ¿sí? Es decir, una persona igual a vos o muy parecida con tus mismas características consume estos productos. Entonces yo te voy a ofrecer los mismos productos que compra la otra persona porque, digamos, porque son parecidas en varios aspectos, ¿no? Ese tipo de comparaciones también existen actualmente. Sí. Exactamente, sí, se genera un perfil comercial de las personas también en base al rostro y a muchos otros datos más que ingresamos continuamente. En la clase, digamos, hoy no vamos a ver digamos, lo que es la vigilancia, pero también hay unas cuestiones de vigilancia en muchas plataformas que hay que tener mucho cuidado con los datos cuando uno los sube, ¿no? Continuamente estamos subiendo datos a las plataformas, ¿sí? Y lo más valioso para las plataformas son nuestros datos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y elegir a quién le damos nuestros datos por más tonto que nos parezca, ¿sí? Nuestros datos forman un perfil y las plataformas se pelean por nuestros datos, ¿sí? Las plataformas quieren nuestro tiempo, entonces tenemos que estar atentos a eso y transmitir también a los estudiantes estos problemas que hay en los medios y en las nuevas plataformas. Gracias, Elisa. Sí, así es. Hay que tener mucho cuidado con las plataformas y con las aplicaciones cuando nos piden acceder a ciertos datos personales, ¿sí? Por ejemplo, cuando se instala alguna aplicación en el celular, siempre le pide aceptar tener acceso a datos como GPS, que es la ubicación, imágenes, documentos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y pensar, ¿por qué esta aplicación quiere tener acceso a mi GPS? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué necesita saber a dónde voy? ¿O con quién estoy? ¿O a quién mando mensajes? ¿Sí? Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerdo un caso en Europa, no sé si era en España. No era en España, era en Hungría o Rumania, uno de estos países. Había una manifestación, ¿sí? Y el gobierno tenía los datos de todas las personas que estaban en la manifestación porque podían rastrear los celulares. Entonces lo que hicieron fueron apagar las celdas de telefonía que se encontraban en la plaza donde se reunieron y dejaron desconectadas a todas esas personas del resto del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya pasó en Europa. Otro caso muy parecido es que el gobierno de uno de países también de Europa, en otra manifestación también, recibieron todas las personas que habían estado en la manifestación un mensaje del gobierno diciéndoles que se sabía que esa persona había estado en la manifestación. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado porque digamos, una de las peores enfermedades que tiene la democracia es la vigilancia, ¿sí? Cuando una persona es vigilada, no es para poder controlarla, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con los datos que uno ofrece en la red, que publica en las plataformas, ¿sí?
cualquier empresa hoy en día, o inclusive para darte una tarjeta del supermercado de puntos, requieren datos personales, ¿sí? Para que al fin del mes te regalen un tupper, decía una colega, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de nuestros datos, no? Eso, pero eso es para otro taller. Sigamos con la inteligencia artificial. Bien, ARPA, por ejemplo, es una plataforma argentina, ¿sí? De gestión de epidemiología basada en la inteligencia artificial y en la ciencia de datos, ¿sí? Son herramientas tecnológicas aplicadas a historias clínicas electrónicas. Esta inteligencia artificial está buena porque permite predecir algunas enfermedades, ¿sí? Anticipar y detectar algunos posibles brotes epidemiológicos, ¿sí? Es un buen uso que se está dando en Argentina para IA. Veamos otro ejemplo, no tan bueno este. En Salta utilizaron IA para prevenir embarazos adolescentes. Bastante controversial, ¿no? Bueno, luego se hicieron hacia atrás porque detectaron que había errores técnicos y conceptuales en las muestras que se tomaban y, por supuesto, desactivaron este sistema para estas predicciones. Bien. Procesamiento de lenguaje. ¿Cuántas veces hemos escrito algo en alguna plataforma, celular, WhatsApp, red, o inclusive Gmail, y automáticamente te completa la palabra? ¿No? Bueno, esa es la predicción de texto, ¿sí? Que a veces nos ayuda, pero cada vez saben más de nosotros las plataformas que lo que nosotros queremos hacer o escribir. ¿Cuántas veces en YouTube escucharon un tema que se reprodujo automáticamente, que no lo eligieron ustedes, pero sí lo querían escuchar? Bueno, continuamente las plataformas cada vez saben más de nosotros que nosotros mismos, ¿sí? Bien, un ejemplo que es bastante también controversial. Miren la imagen. Dice, cuando uno pone si lo quieren hacer actual, ahora lo pueden probar. En el traductor de Google, si ponen la programadora llamó al niñero, ¿sí? Le va a traducir al inglés The programmer called the babysitter. Hasta ahí todo perfecto. Pero cuando uno vuelve y quiere hacer el paso inverso, le pone The programmer called the babysitter, lo traduce y dice el programador llamó a la niñera. ¿No les hace ruido ahí? Puede ser que haya una cuestión de idiomas. Puede ser que no tenga género, pero también podría decir el traductor, la programadora llamó al niñero. También podría ser. Pero también podría ser un sesgo que tiene el diseño del traductor, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente. Sí, tal cual. Sí. Sí. No, tal cual. Siempre hay un sesgo porque hay programadores atrás de estos diseños, ¿sí? Que están trabajando. Sí, sí, Silvia. Tal cual, ¿sí? ¿Sí? No, por supuesto que no, tal cual. Bueno, acá vemos una herramienta para superar barreras técnicas para la evaluación de sesgos en las tecnologías del lenguaje humano, ¿sí? Esto lo pueden ver en una página de vialibre.org, en donde pueden ver, no sé si se alcanza a ver en la pantalla, distintos tipos de palabras que tienen referencias, ya sea con él o con ella. Por ejemplo, reina, ¿sí? Tiene una predisposición a que sea del género mujer.
coser, cuidar, cocinar, ropa, lavar, todas tienen más predisposición hacia las mujeres. Y para las palabras como pagado, cirujano, ganar, pelea, deporte, rey, tienen más predisposición hacia el sexo masculino, ¿sí? Ahí también hay un sesgo de género, ¿sí? Para que lo puedan analizar y trabajar también. Sí, vía libre, chicos, ahí se encuentra, de todas formas la voy a compartir la presentación, pero está el link. Es una plataforma que trabaja todas estas cuestiones nuevas de tecnologías y cómo impactan también en cuestiones de género, por ejemplo, ¿sí? Pero tiene muchas otras, digamos, posibilidades para reflexionar y ver, ¿sí? Son encuestas que trabaja un grupo, es una organización. Bien, algunas limitaciones de la IA actuales, ¿sí? Están basadas en muchos datos y encuentran correlaciones no causas, ¿sí? Los resultados dependen directamente de la calidad de los datos, ¿sí? Es decir, que hay muestras que digamos, no forman un 100% de una muestra y ahí le implica, digamos, le imprimen algunos errores, ¿sí? Esto de cajas negras, de lo que hablaba Ezequiel más temprano, ¿sí? Es decir, no dan explicaciones o interpretaciones de sus resultados. Una IA no te va a explicar por qué eligió tal cosa o tal otra. No hay comprensión en lo que se deciden, no representan ni razonan en base a sentido común, ¿sí? Carecen totalmente del sentido común. Y hay otras tecnologías pre-2023. Bien, son buenas para decir sí o no, ¿sí? Por ejemplo, en la medicina, al ver una radiografía, podían decirte si tenías un problema o una enfermedad, ¿sí? En esta imagen médica, ¿hay células cancerígenas? ¿Sí o no? ¿Sí? Son buenas para reconocer patrones. Si ya vi las películas tales y cuales, esas me gustan y esas no. ¿Cuáles me podrían gustar? Bueno, tal cual, en este tipo de plataformas. Y antes nos daba miedo, pero ahora como que, bueno, ya está, ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Es decir, que las plataformas ya saben qué nos gusta, qué nos divierte, qué nos entretiene, ¿sí? También otras tecnologías llamaduras, voz a texto, texto a voz, que utiliza WhatsApp, reconocimiento facial, bueno, movimientos de precisión para brazos robotizados industriales, ¿sí? Eso hay un video que no lo voy a pasar ahora porque estamos con poco tiempo, de motricidad fina, de una empresa que se llama Boston Dynamics, estadounidense, que hace más de 20 años que trabaja en lo que es robótica y en la motricidad fina, justamente, que es la motricidad por excelencia del humano. Esto es decir, de poder tener un control bastante logrado para el movimiento de piezas y articulaciones. ¿Qué cambió en el 2023? Bien, todas las anteriores eran bastante específicas. Decidían, pero no generaban, ¿sí? A fines del 22 comienzan a mostrarse públicamente modelos de IA novedosos, ¿sí? Esto fue el año pasado cuando empezaron a aparecer estas cosas raras y nuevas. Generan elementos digitales, texto de todo tipo, imágenes, audio, ¿sí? Es como que empezaron a explorar su parte artística las IA, ¿no? Son de carácter general, pueden realizar cualquier tarea que entiendan, ¿sí? Aceptan instrucciones en criollo. ¿Qué significa? Que cuando, por ejemplo, uno utiliza un chat GPT, por ejemplo, no hay que ser muy específico ni muy inteligente para proponer una pregunta o para generar algún tipo de respuesta. Es decir que los lenguajes nuevos, estos lenguajes que imitan la capacidad humana, son bastante inteligentes para predecir qué necesitamos o qué respuesta estamos intentando conseguir. Por eso le pongo en criollo, es decir, uno puede poner guerra mundial, ¿sí? Historia. No le estoy preguntando qué pasó en historia de guerra mundial, pero
estos modelos de lenguaje pueden tomar esas instrucciones básicas, ¿sí? Y generar una respuesta bastante elaborada en base a eso. No tienen que decir la verdad, ya la saben con precisión. ¿Quién lo dice eso, no? Tengan mucho cuidado con los modelos de GPT, por ejemplo, porque cuando generan respuestas, ¿sí? Estos modelos no saben si dicen la verdad. Son modelos estadísticos, ¿sí? Cuando uno hace una pregunta, ahí lo vamos a ver un poco más adelante, cuando uno hace una pregunta o solicita información a ChatGPT, no es una información que está publicada en un libro, sino que son respuestas predictivas, ¿sí? Y con bastante coherencia, pero no son la verdad, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque son modelos que se aproximan a ciertas respuestas o patrones que una persona generaría. Por ejemplo, si tenemos una IA que está al frente del stock o de una empresa de logística, por ejemplo, pueden conocer el stock, los productos y cuándo se pueden vender la cantidad de stock que tienen en sus almacenes, ¿sí? Eso lo hacen bastante bien. Pueden hacer estimaciones muy reales, ¿sí? ¿Cuándo entrenamos una IA sin darnos cuenta? Alguno de ustedes lo ha hecho seguramente. Bueno. ¿Sí? Pruebas para verificar humanidad a través del reconocimiento de cruces peatonales, semáforos. Este es un ejemplo claro de entrenamiento de IA sin nuestro consentimiento. Aquí, por ejemplo, una IA necesita saber dónde se encuentran semáforos, cruces peatonales, etc. ¿Sí? ¿Para qué? Pueden ser drones, robots de servicios, ¿sí? Autos autónomos también. Entonces, esta es una forma práctica de extraer conocimiento humano, ¿sí? Para entrenamiento de IA. Bien, algunos trabajos automatizables. Bueno, los call centers son los que primero van a desaparecer, que ya están desapareciendo. Seguramente cuando han intentado llamar en estos últimos meses a una empresa, ya sea de telefonía, banco o algún servicio, seguramente han tenido un primer contacto con una inteligencia artificial. Esos son los trabajos que ya están desapareciendo. Tareas de creaciones digitales simples, como música, diseño gráfico, texto, guiones, algunos sitios web y contabilidad. Bueno, esto era lo que les comentaba recién de motricidad fina, la empresa de Boston Dynamics, ¿sí? Bueno, ahí no voy a... ¿Hasta cuándo estamos, Diego, de tiempo? Ah, tengo un ratito. Dale. Bueno, entonces lo muestro. Dale. Ahí les voy a mostrar el video de motricidad fina. Aprovecho el tiempo muerto para compartirles esta invitación. Como la idea que compartía Maxi era poder pensar alguna actividad, poder pensar usos de la inteligencia artificial, tal y como él las va planteando, para la enseñanza, para la educación de educación tecnológica, pueden ir pensando quizá algún uso para compartir después en esta última media hora del taller, compartir alguna idea o actividades que ya hayan desarrollado, digamos, y que podamos conversar aquí. Un poco esa era la idea del cierre del taller, ¿no, Maxi? Tal y como lo habéis planteado. Así que si se les va ocurriendo algo, pueden anotarlo y en la última parte hacemos como esa puesta en común, si les parece. Sí, puesta en común en el sentido de compartir, de poner en común aquello que hayan ido pensando o desarrollando hasta aquí, ¿sí? Bueno, acá se ve... se cayó. Estos desarrollos de motricidad fina, a mí la verdad que la primera vez que lo vi me impactaron bastante por la manera en que se mueven estos objetos artificiales, ¿sí? Ahí están trabajando en logística. ¿Cómo, Silvia? Silvina, perdón.
Este tipo de movimiento no se veía antes en los robots. Eran mucho más toscos y menos precisos. Sí, tal cual, parece ciencia ficción. A mí la verdad que la primera vez que lo vi me dejó bastante pensando mucho, ¿no? En las capacidades que esto puede generar. Em, Esa motricidad con un poco de inteligencia artificial desarrollada y entrenada podría lograr cosas que actualmente hacemos las personas. Bueno, hasta ahí llegó. Ahí estamos. Bien, la demanda cognitiva. La demanda cognitiva actual de la humanidad está en los rangos más elevados, ¿sí? Y en los robots o en las inteligencias artificiales tienen también sus índices. Una demanda cognitiva baja, ¿sí? Puede recordar, reproducir, seguir instrucciones, identificar. A ver, esperen un momento. Ahí está. Bien. Una demanda cognitiva media, ¿sí? Comprensión profunda de fenómenos, pensamiento estratégico o planificación. Y una alta es una transferencia de conceptos para comprender e identificar en diferentes contextos, ¿sí? Relación de conceptos para resolver problemas. ¿Sí? Capacidad de producir nuevo conocimiento, que es una de las características de los humanos. ¿Sí? La capacidad de poder tomar un conocimiento y a partir de este generar uno nuevo. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el futuro de los trabajos para el 2025, en el Foro Mundial de Trabajo, estima que hay un 97 millones de trabajos que se van a perder y 85 millones de trabajos que se van a ganar, digamos que se van a generar en base a algunas nuevas características a partir de la IA. Los primeros trabajos que se van a perder son, para el 2025, digamos, data entry, por ejemplo, cuando una persona ingresa datos en un sistema para generar una base de datos. Bueno, y ahí tenemos muchos más, pero los que van a desaparecer próximos son trabajos rutinarios, simples, ¿sí? Con una baja demanda cognitiva, ¿sí? Como secretaría, administración, ¿sí? Y los trabajos que van a incrementarse o aparecer con mayor demanda para el 2025 son análisis de datos, ¿sí? Ingeniería de datos, ¿sí? Especialistas en data science, ¿sí? Son algunos de los trabajos que van a tener mayor demanda, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado a veces cuando uno cree que la tecnología va a quitar trabajo, quita trabajo pero también genera nuevo trabajo, ¿sí? Bueno, pre-2023 existía el riesgo de automatización para algunos tipos de trabajos. En el gráfico se muestra la industria, el comercio, servicios, ¿sí? Son trabajos físicos, ¿sí? Y distintos niveles de demanda cognitiva. Los verdes son, digamos, requieren una demanda cognitiva muy alta, como la vimos recién, ¿sí? Y los niveles amarillo y rojo están en peligro de una automatización completa. ¿Qué pasó? Post-2023, los riesgos de automatización se han incrementado en algunas líneas. Es decir, que la inteligencia artificial, a medida que va pasando el tiempo, va digamos, cubriendo
más demanda cognitiva. Esto significa que se va pareciendo más a un humano. El marrón es la pauperización. Hay algunos países que han implementado normas o reglas básicas para la pauperización. Básicamente es el empobrecimiento de una población. Entonces, hay muchos gobiernos que han limitado digamos, la incorporación de IA y de robotización en algunas industrias para no perder puestos de empleo, ¿sí? Son protecciones que están haciendo muchos gobiernos para que digamos, si hoy día pudieran implementar IA en todos los comercios, una gran mayoría de la población mundial se quedaría sin trabajo. Bien, algunas medidas. Si hay poco trabajo para los seres humanos, trabajemos todos, pero menos. Semana de 4 días, esas son algunas de las propuestas. En el mientras tanto, un ingreso universal básico. Para empresas grandes, proporción mínima de trabajadores humanos, lo que hablábamos recién. ¿Sí? Son algunas propuestas que los analistas proponen para evitar, digamos, mayor empobrecimiento de la población y que la IA no abarque todos los mercados. Urgente intervenir en la educación. Bueno, gobernanza de la inteligencia... ¿Sí? ¿Alguien hizo una pregunta? ¿Quiere alguien hacer una pregunta? Bien. Discúlpame, Silvia. Vina. Intervenir en la educación. Bien. La intención de intervenir en la educación es que podamos formar, ¿sí?, ciudadanos, estudiantes, ciudadanos con mayores niveles de participación en software, ¿sí?, en sistemas de tecnologías de la información y la comunicación. Mientras mayor participación haya de las personas, ¿sí?, más difícil es que haya un problema de empleo. Es decir, en el sentido de que se queden sin trabajo o también queden expulsados de las plataformas, de la salida laboral. El mes pasado hice una encuesta en la escuela en donde trabajo y el 65% de los estudiantes no tenía acceso a una computadora en su casa, ni mucho menos a internet. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tienen estos estudiantes con respecto a otros que sí tienen acceso a computadoras, a servicios de comunicaciones y de internet todo el tiempo? La prioridad acá es, desde mi punto de vista y lo que yo creo, es poder concientizar y enseñar y educar a la mayor cantidad de estudiantes al uso de las tecnologías de la información y la comunicación y a poder entrenarse y practicar, por ejemplo, en IA, ¿sí? Es decir, que no queden excluidos del resto del comercio y de los mercados y de los países, porque actualmente uno puede pensar que, bueno, esto puede pasar solo en Argentina, pero en realidad está pasando a nivel global, ¿sí? ¿Y qué pasa? Los países periféricos generalmente son los excluidos en el desarrollo de este tipo de nuevas propuestas de inteligencia y de programación, ¿sí? Básicamente, Silvina, puede ser una de esas las respuestas. No las sé, pero puede ser un acercamiento. Sí. Sí. Claro, hay una contradicción. Lo que a mí me interesa es que la mayor cantidad de población pueda tener acceso al código, quizá, al desarrollo y a que tengan conocimiento que esto existe. Porque cuando una persona, ahí te doy la palabra, cuando un grupo, una población o un país queda excluido de estos desarrollos, también sus ideologías quedan excluidas, ¿sí? Y sus pensamientos. Este es el problema, ¿sí?
cuando un país desarrolla su software, tal cual, ¿sí? Sí, 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 te doy la palabra. Bueno, a mí me da un poco de... no me gusta cuando los estudiantes quedan excluidos del acceso a tecnologías, porque ahí no hay una equidad en el desarrollo de una población, ¿sí? Entonces, para mí, lo que primero tenemos que hacer como educadores es dar a conocer que existen estas tecnologías e involucrarlos en ellas, ¿sí? Lo que comentaba recién de Elon Musk, que llamó a frenar por 6 meses el desarrollo de IA, creo que tiene que ver con una cuestión monetaria por parte de él, porque él había invertido mucho dinero en OpenAI, que es una empresa de desarrollo de inteligencia artificial, y recientemente, el año pasado, quitó sus fondos, no, perdón, hace 2 años, quitó los fondos de la inversión de esa empresa. ¿Y qué pasó? La reemplazó Microsoft. Es decir, que Elon Musk quitó su inversión, pero la puso Microsoft. Y ahora se están viendo muchos avances en IA. Y bueno, y Elon Musk no quiere quedar fuera de este mercado nuevo emergente. Tiene que ver por ahí por una cuestión de... Claro, exactamente. Por ahí tiene que ver con un interés propio más que de desarrollo de la IA en sí, ¿no? Me parece que tiene que ver por ahí, decir, che, espérenme porque yo estoy con otras cuestiones, no me quiero quedar fuera del mercado. Actualmente los gobiernos no dominan ningún mercado de desarrollo de software, pero te entiendo la pregunta. Las empresas privadas actualmente son las que manejan estos programas. Las grandes empresas de tecnología como Google, Facebook y Apple, Microsoft, son las que dominan digamos, las bases, porque ellos tienen las bases de datos donde se encuentra la información. Es decir, para entrenar una inteligencia artificial necesitan grandes cantidades de datos, ¿sí? Ellos lo tienen nuestros datos, ¿sí? Entonces ellos son los que pueden desarrollar sistemas de IA basados en comportamiento humano, lenguaje natural, etc. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, por suerte todavía las IA no tienen capacidad para el desarrollo de creatividad y un especialista en IA, Kai Fu Lee, que lo vamos a ver en un video más adelante, justamente trabaja esto. ¿Qué podemos enseñar? ¿Cuál es el rol que tenemos los educadores en la escuela? Primero, estamos enseñando mal. Él dice que estamos enseñando mal.
hace 100 años que estamos enseñando lo mismo, del mismo formato, de la misma manera, y que la tecnología ha evolucionado mucho para que las escuelas sigan siendo iguales. Entonces, él dice que tenemos que desarrollar, primero, no nos tenemos que simular a la inteligencia artificial, en el sentido de que no es necesario tomar evaluaciones de multiple choice, ¿sí? Y algunas cuestiones más, sino que tenemos que desarrollar la creatividad, la comunicación, el trabajo en equipo, que son aspectos donde la IA todavía no tiene campo, ¿sí? Y nosotros somos especialistas. Entonces, ahí es uno de los retos que tenemos los educadores en la escuela, ¿sí? Desarrollar las habilidades que nos hacen humanos, ¿sí? Y que la IA todavía no tiene posibilidad. Bueno, todos esos desarrollos no lo hacen más que con la creatividad y la información que está subida en línea, ¿sí? Por ejemplo, uno de las CAPTCHA, de las primeras CAPTCHA que existieron en la historia, era reconocer frases de textos, ¿sí? Ese entrenamiento logró permitir que se digitalicen grandes volúmenes de libros que hoy en día están digitalizados y utilizan, por ejemplo, motores de IA para dar respuestas o generar un poema o crear una canción, ¿sí? Son textos que ya han sido entrenados anteriormente por nosotros cuando escribimos un CAPTCHA, ¿sí? Ahora ya han evolucionado en otras cuestiones, esa parte ya los modelos ya los tienen listos, entonces ya han pasado a otras etapas, ¿sí? ¿Alguien quería? Sí. Sí, ese es un grave problema que hay, que no hay, digamos, previsibilidad de lo que puede llegar a pasar con ciertas automatizaciones. Eso que el compañero comentaba fue hace unos años, prepandemia, donde unos sistemas de Facebook empezaron a dialogar en un lenguaje desconocido para los programadores y cuando surgió eso decidieron desconectarla porque no podían predecir lo que podía suceder. De todas formas, esas son cosas que nos llegan a nosotros como... hay muchas otras cosas que no sabemos, ¿no? Las noticias de IA nos llegan como, bueno, como así como esporádicas y muy leves, pero hay cuestiones en las que se está trabajando en las empresas actuales donde no desconocemos completamente, ¿no? Y por ahí está el riesgo también, ¿sí? Sí. Sí, Alicia.
Está perfecto, Elisa. Justamente ahí en la presentación lo vamos a ir a acelerar un poquito para pasar, porque vamos a llegar a esa parte. ¿Alguien quería comentar algo? Y ya sigo, sí. Discúlpame, no te escuché. Tal cual, generar que el estudiante sea crítico, intervenir, eso es lo importante. Sí. Lo importante para mí es que los alumnos puedan intervenir de una manera, como dice Elisa, desde un punto de vista de acción, ¿sí? No de pasividad, de solamente consumir, sino también poder producir, ¿sí? Ahí lo vamos a ver enseguida. Voy a ir acelerando un poquito porque nos queda poco tiempo. Algunos ejemplos que implementan IA, por ejemplo, empresas de Coca-Cola para la publicidad, supermercados inteligentes, el Carrefour en Buenos Aires, ya no hay personas que trabajen, sino que es todo con cámaras y desarrollo de IA. Mixo es una startup que uno pone, es una plataforma donde ustedes luego van a poder utilizarla cuando se conecten a internet, por ejemplo, donde uno pone un tipo de comentario, ¿sí? Y te va a generar una página web a partir de eso, ¿sí? Acá yo le puse Profesorado de Educación Tecnológica de Córdoba. Yo le puse eso. Y me generó una página web con un nombre que se llama TechEdu y con estas características. Encuentra profesor de Educación Tecnológica para capacitar a tus alumnos en Córdoba. Y muchos otros comentarios, etc. Rostros, por supuesto, hechos con inteligencia artificial, ¿no? Algo que antes no se pensaba, hoy en día ya. Bien, el famoso ChatGPT. Yo le hice una pregunta una vez porque ¿qué pasa con las inteligencias artificiales y el ChatGPT? Tienen algunas cuestiones que a mí me asombraron en cuanto al razonamiento que pueden tener. Yo le pregunté, explicar a alguien que le quedan días de vida en una tarea. Perdón, la pregunta fue la siguiente. ¿Cómo le explicarías a una persona terminal que le quedan pocos días de vida? O sea, es algo muy duro de imaginárselo, pero que el ChatGPT me lo pudo explicar bastante bien y mejor que yo lo hubiera pensado por mi cuenta, ¿no? Otra pregunta que le hice fue, ¿cómo te alimentas? Me dijo que como modelo de lenguaje no consume ningún alimento, sino que su alimentación son los datos. Perfecto. ¿Cuál crees que es el futuro de la educación? Bueno, y ahí me explicaba algunas cuestiones que uno puede ir investigando, indagando. Sí, Mara. ¿No? Sí. Bueno, inteligencia artificial en la escuela. Hay dos enfoques, ¿sí? Uso, no quedarnos afuera, ¿sí? Achicar esa brecha que existe, un poco también lo que nos estaba comentando Elisa, ser partícipes de estos desarrollos, no quedarse afuera como consumidores, ¿sí? Comprensión. Los saberes actuales dificultan entender cómo funciona una IA, sí es cierto, ¿sí? El uso y la experimentación es fundamental para la comprensión, es decir, meter mano en las aplicaciones, desarrollar, investigar, hacerlos partícipes a los alumnos y nosotros mismos para poder comprender cómo funcionan, ¿sí? ¿Por qué abordar IA en la escuela? Los sistemas de IA estarán cada vez más presentes en nuestras vidas. Eso es algo que está sucediendo ahora mismo, ¿sí? Necesitamos estar en condiciones de entender, analizar, criticar, especular, anticipar. La escuela puede presentar una mirada no neutral de la tecnología, a diferencia de las empresas, ¿sí? que tienen una visión completamente diferente. En la escuela nosotros podemos indagar y podemos criticar a las tecnologías, ¿sí? Podemos verlas de una manera no neutral. Y además somos un país dependientemente tecnológico y ahí es donde más adquiere sentido esta experimentación. Bien, algunas cuestiones para poder trabajar en la escuela con algunas aplicaciones. Por ejemplo, usé Machine, algún traductor de inglés que me pueda decir cómo se dice. Teachable, bien. Bueno, teachable. Bien, acá podemos utilizar imágenes, sonidos y posturas para recrear ciertos patrones que me puedan predecir otros.
bueno, este de los animales. Ahora vamos a ver esta es una plataforma, digamos un directorio general de IA donde ustedes pueden navegar y descubrir nuevas aplicaciones para investigar y trabajar en clase. No, nada es gratis. Todo tiene un costo. Cuando una aplicación te dice que es gratis, no es gratis. Está usando datos tuyos para venderlos o para predecir algún comportamiento tuyo para luego venderte algo. Así que nada es gratis. Pero bueno, por lo menos tienen un uso, porque hay una diferencia entre gratis y free. En inglés, free no es gratis, sino que es libre. ¿Sí? Entonces, es libre, pero hay un costo subyacente. Bien, acá están algunas de las aplicaciones que pueden utilizar. Por ejemplo, yo utilicé el Machine Teachable para hacer un modelo breve, sencillo y muy básico con imágenes de fotografía. En la clase 1 seleccioné unas muestras de imágenes antiguas y en la clase 2 utilicé imágenes nuevas. ¿Sí? Entrené mi modelo y luego de entrenarlo subí una imagen y le pedí que me dijera a cuál de las dos clases pertenece. Entonces le subí una imagen vieja y abajo dice que el 99% pertenece a la clase 1. ¿Sí? Bien, funcionó. Sí, es un entrenamiento básico de un modelo. Es decir, yo le subo imágenes de cierta clase, ¿sí? Como por ejemplo las antiguas tienen características como los rostros cerca, imágenes medias borrosas, viejas, pero predominan bueno, no se ve, las fotitos de las antiguas no se ven todas, pero de las 12 imágenes tienen mayormente los rostros cerca. De segundo año de la secundaria, de entre 13 y 15 años. No, con alumnos de primaria y nivel inicial no tengo experiencia. ¿Cómo? ¿Habrá que empezar? ¿Sí? Sí. ¿Tenés una pregunta? Discúlpame, no te escucho nada. Claro, es Machine Learning esto. Sí, es aprendizaje automático. Lo que pasa es que, bueno, usamos un modelo muy básico de cómo podríamos predecir una... Lo que hacemos acá, justamente, es entrenar un modelo. Yo le subo cierta cantidad de imágenes, ¿sí? Y cuando yo te muestro una imagen nueva y completamente fuera de este modelo, necesito que me digas a cuál pertenece. ¿Sí? Ese es un entrenamiento muy básico que se puede trabajar en las aulas tranquilamente. Y las nuevas están antiguas y nuevas. Las nuevas tienen otro tipo de visión, de imagen, de definición y además también de posturas de las personas. ¿Sí? En las antiguas predominan los rostros cerca y en las nuevas predominan también las personas paradas y alejadas. Bueno, cuando puse una foto vieja, me estimó que el 99% podía pertenecer a la clase 1. Como se ve en la barra naranja de la clase 1 y abajo completamente vacía. Bien, luego le subí una imagen nueva y me dijo que el 99% de esa imagen podía pertenecer a la clase de nuevas. ¿Sí? Ese es un básico entrenamiento de un modelo o Machine Learning que pueden utilizar en cualquier espacio para trabajar. Luego, ese creo que soy yo, hice otra prueba, ya esta vez me acerqué a la cámara y, bien, y me estimó que el 98% o 90% creo, pertenecía a la clase 1, a las antiguas. ¿Por qué? Bueno, está ahí es media inteligente. Y luego, cuando me alejé, ahí cambió. Cuando me alejé, ahí estimó que podía pertenecer a las imágenes nuevas. Para que entiendan cómo puede funcionar este modelo, aunque la imagen era nueva,
¿sí? También tuvo muy en cuenta las imágenes que yo le había subido para entrenar el modelo, que en realidad eran mayor cantidad de... Sí, que era mayor cantidad de imágenes de rostro, ¿sí? Bueno, esas son una de las características que puede aprender este tipo de modelo, por ejemplo. Bueno, ahí está el código. Otra aplicación, Learn Anything, uno le pone algún comentario o alguna búsqueda y desarrolla en base a eso un curso. Es decir, yo le puse inteligencia artificial y me desarrolló un curso con niveles, con definiciones, con aplicaciones, ¿sí? Con distintas lecciones. ¿Sí? Está bueno, ¿no? Y también con un test de conocimiento para que cada uno pueda evaluar. ¿Sí? No, no, lo podrían descubrir, sí. Sí, claro que las hace, pero no sabemos si están bien. Ahí está el reto, ¿no? El desafío que tenemos en trabajar en la escuela con este tipo de desarrollos. Acá tenemos otra plataforma. Estas personas que ustedes ven no existen. No existen estas personas. Son creadas artificialmente por miles y miles de modelos de imágenes de rostros de personas. Actualmente muchas empresas utilizan inteligencia artificial para generar rostros artificiales para no tener que pagar derechos, etcétera, ¿no? Pero también es un peligro porque parecen muy reales, ¿no? Tienen algunas distorsiones características de este tipo de implementaciones, como por ejemplo las orejas, sombrero. Algunas son como difusiones que tiene la imagen, ¿sí? Estas son imágenes automáticamente generadas por IA. También la primera vez que las vi me llamaron mucho la atención los colores, las formas, son como muy raras. Nunca había visto este tipo de imágenes. Y además en un lenguaje que no sé qué es. Por ejemplo, uno en la plataforma Finder escribe un comentario. Yo había puesto arriba el futuro de la humanidad en otros planetas y me tiró esas imágenes. Pero también le pedí Colón llegando a América, ¿sí? Abajo el 25 de mayo en Argentina de 1810 y miren lo que generó en las imágenes de abajo. Digamos, yo nunca había visto en los libros de historia que el 25 de mayo se genere en esos palacios claro, bueno, entonces hay cosas raras que generan. Andá a saber de dónde tomó las bases de datos para poder generar esa imagen. Pero yo le pregunté qué pasó en 1810, el 25 de mayo en Argentina. Sí. Claro, tal cual. Sí. 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 Y muchas son Chao, Elisa. Muchas son creaciones que, como nos comentaba, no tienen que ver con la palabra y buscan un contexto en el que es completamente erróneo, ¿no? Es un contexto completamente erróneo. Lo vemos en las imágenes de la Revolución de Mayo de 1810 en Argentina, algo que no existe, ¿sí? También los datos que uno sube quedan guardados en la base de datos de esa empresa que también utiliza para seguir entrenando a la IA, ¿no? Es todo como un desarrollo, bueno, quiero trabajar en esto, pero como que no quiero quedar tan pegado, pero en realidad
forma parte del mismo entrenamiento, ¿no? Las imágenes que yo he subido para poder practicar ese software también quedan en base de datos. Entonces, por lo menos lo importante es que lo sepamos, ¿sí? Bueno, esa es nuestra tarea, criticar y analizar los desarrollos y las respuestas que nos ofrecen distintos tipos de IA, ¿sí? Mirando con una lupa eso, ¿no? Esto es un ejercicio también para ver esa cuestión. Y podemos trabajar con muchas otras aplicaciones, ¿no? Sí. La, la verdad que para trabajarlo, sí. Creo que la mayoría desconocemos de muchas de estas aplicaciones, pero por ahí lo importante también es llevarlo al aula para darlo a conocer, ¿sí? Charlarlo y poderlo discutir en las aulas creo que es una de las cuestiones más importantes que tenemos que pensar, ¿sí? Si bien no es necesario digamos, entenderlo y dar un concepto o explicar, digamos, una clase magistral, pero sí por lo menos llevarlo a las aulas para que se conozca y dar a conocer, digamos, justamente que esto existe y que está sucediendo, ¿no? Hacer parte a la comunidad y sobre todo a los alumnos de que pueden participar, ¿sí? Que no es necesario y que no es, digamos, y que se necesita que participen, ¿sí? No, que no queden afuera. Bueno, este es el Agent GP, que es una evolución por ahí del agente GPT, perdón, del chat GPT, en donde va un paso más adelante en la generación de respuestas, donde uno pide realizar o resolver una cuestión y hay tres inteligencias artificiales, digamos, o tres chats trabajando en conjunto. Es decir, uno da unas pautas, ciertas pautas, y esa IA vuelve a refinar la búsqueda. Y la segunda vuelve a refinar la búsqueda en una tercera, por ejemplo. Acá, por ejemplo, yo le había pedido hacer una evaluación digamos, escrita sobre educación tecnológica de procesos tecnológicos dirigida a estudiantes de 13 años con necesidades especiales de lectura y comprensión de la ciudad de Córdoba, Argentina. Y le pedí además que publique los datos en español. Entonces, de ese objetivo que le planteé al Agent GP, me pone, añadiendo tarea, buscar información sobre los diferentes tipos de tecnologías utilizadas en la educación secundaria y cómo éstas afectan al aprendizaje de los estudiantes con necesidades especiales. Luego, esta misma le ordenó otra tarea, añadiendo tarea, identificar las barreras comunes que enfrentan los estudiantes con necesidades especiales en el proceso tecnológico y proponer soluciones para superarlas. Y una tercera intervención de IA es realizar una evaluación de la efectividad de los programas de educación tecnológica existentes para estudiantes con necesidades especiales en Córdoba, Argentina, y presentar recomendaciones para mejorarlos, ¿no? Es decir, que a partir de un objetivo que le puse, varias IA intervienen simultáneamente para refinar la búsqueda, ¿sí? ¿Qué les parece esa? Parece como milagroso hasta, ¿no? Hasta diría yo, ¿no? Es como que te resolvió horas de trabajo en 2 segundos. Pero hay que ver de dónde saca esas bases de datos, ¿no? No se queden con que eso es cierto, porque
Eso es una IA que no hace más que buscar digamos, en trabajos anteriores y predecir, ¿sí?, el lenguaje humano. Es decir, ¿qué probabilidades hay de que la palabra tecnología esté escrita al lado de educación? Entonces busca estos patrones, ¿sí?, en grandes bases de datos, y en base a esos patrones va generando unas respuestas aleatorias, ¿sí?, que en general parecen coherentes. En general tienen coherencia, ¿sí?, pero no deja de ser patrones y modelos, ¿sí? No está pensado por una persona. No, 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 no hagan eso, no, 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 porque mientras estamos perdiendo la capacidad para analizar los datos, justamente el uso de Internet, sí, Euge. Una intervención como de cierre y leemos el video y se cierra, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, estamos llegando como al final de este panel, de este taller. Quería hacer un pequeño como recorrido, digamos, volver a traer lo que nos fue planteando Maxi para que nos quede como en la cabeza resonando algunos de los puntos, de los momentos de su conversación, de su taller el día de hoy, para que nos llevemos eso para seguir pensándolo. En principio, comenzó Maxi charlando sobre el funcionamiento de las IA, aunque luego fue recuperándolo. Digo, estamos en este momento, volvimos a hablar sobre cómo funcionan las IA, ¿no? Luego empezó a plantearnos algunos efectos de su implementación, de la implementación de IA en la vida cotidiana, en nuestras prácticas cotidianas, y también vinculando allí algunos saberes, algo de lo que teníamos que saber sobre qué estaba pasando allí en términos de cómo usan nuestros datos, o qué datos cedemos, o cómo se producen esos intercambios, y luego también algunos cuidados vinculados a eso, ¿no? Luego pasó, digamos, a compartir algunos efectos que tiene esto en el mercado laboral, ¿no?, como otro campo de preocupaciones también que podemos compartir y que podemos conversar con nuestros estudiantes. Y en principio también en algún momento se detuvo en lo que ocurrió a fines del 2022 y principios de 2023. Es decir, este salto y esto que trae el chat GPT y todas sus derivadas, digamos, como este salto que mencionaba Eugenia recién, como esta suerte de transformación y de cambio que hay quienes usan esa metáfora del salto de escala, ¿no? Se da una transformación, pero que tiene un rango, un alcance y una velocidad que le da como característica de salto, digamos, y no simplemente un desarrollo lineal, si es que eso existiera, digamos. Me interesa recuperar además dos cuestiones que planteó Maxi a lo largo de la charla. Una tiene que ver con qué ocurre cuando este tipo de tecnologías ya no está en manos de los estados, como pudo haber sido durante el siglo XX con otras tecnologías, ¿no?, con potencial de destrucción, quiero decir, tecnologías con potencial de destrucción, también por supuesto de creación, pero estamos frente a una tecnología que tendría potencialmente la capacidad de destruir. ¿Qué pasa cuando esas tecnologías ya no están en manos de los estados, sino están en manos de las empresas?
¿Qué es lo que cambia allí? Un poco también para abonar a lo que plantea Eugenia de las preguntas que podemos hacernos y que podemos llevar al aula, digamos, ¿no? Y por último, me interesaba esta pregunta que la planteó claramente Maxi y dio algunos ejemplos además de qué cosas puede la inteligencia artificial y qué cosas no puede, al menos todavía. Para entender cuál es la diferencia allí y plantear en todo caso como profes algunas actividades que puedan reponer esta diferencia entre lo que la tecnología, la IA puede y entonces qué hacer con esas cosas que la IA sí puede, pero también recuperar, plantear, poner en la mesa, poner en escena las cosas que todavía no puede hacer y las cosas que son todavía plenamente humanas, digamos, ¿no? Si es que eso existe como tal, no sé. Entonces, bueno, me parecen como puntos interesantes para quedarnos como pensando. Yo al menos me los llevo anotados como para seguir pensándolos, ¿no? Ahora entonces, Maxi, no sé si hay un video para cerrar. Perfecto. Deberían ser líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia en la vida de los estudiantes. Yo espero que la inteligencia artificial libere a los profesores de las tareas más tediosas y les permita hacer lo que realmente deben hacer, aquello más apasionante, más emocionante y que va a tener un mayor impacto. Si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas, algunas puede hacerlas mejor la inteligencia artificial. En otras, puede ayudar al profesor. Pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones interpersonales. Así podrá enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo que ese es el futuro de la educación. Y si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado en todo el mundo. Pensad, por ejemplo, cómo ha cambiado el entretenimiento. Hoy tenemos Netflix, YouTube, vídeo online, interactividad. Pero hace 100 años teníamos cine mudo en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Pensad en todo lo que hacemos a diario. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el transporte y el trabajo. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo son las aulas. Exactamente iguales. Seguimos teniendo un profesor que enseña de la misma manera a entre 20 y 50 niños sentados en sus pupitres. Puede que la pizarra ahora sea blanca, pero el profesor sigue enseñando igual, y eso no puede ser. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación. Y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Y los niños, o los estudiantes, nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las 3 Cs. Y las 3 Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas, matemáticas, lengua, etc. Pero eso es solo la base. Sirven como base, no como pilar central. A menos
que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador, porque los licenciados no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 15 o 20 años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán queriendo ser oficinistas, contables, administradores y escritores o editores de contenido básico. Pero vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Algunos aportes o líneas para trabajar en la escuela y bueno, eso como para tener por ahí un plus para poder dedicarlo, pensar, ¿sí? Criticar y reflexionar en la escuela, ¿sí? Bueno, muchas gracias.